Ahora procedemos a marcar el costado de nuestro delantero. Para marcar el costado del delantero debemos de tener en cuenta una medida del molde de la espalda. Cuando desarrollamos el molde de la espalda, vamos a visualizar el molde de la espalda. Acá lo tenemos. Para el molde de la espalda, nosotros tenemos una medida acá que es la medida que va desde la línea de sisa hasta la línea de cintura, o sea, es este espacio, y lo marcamos con una convención que en este caso la vamos a llamar triángulo. Vamos a decir que la medida que hay entre la línea de sisa y entre la línea de cintura se llama triángulo. Esta medida la vamos a trasladar para el delantero de la siguiente manera. Vamos a marcar el costado. Para marcar el costado vamos a aplicar esa medida triángulo del posterior más 1 centímetro. Esa medida corresponde a 18.3 más 1 centímetro, 19.3. La vamos a aplicar del punto de la sisa del delantero en diagonal hacia afuera, teniendo en cuenta que de esta línea recta hacia afuera deben haber 2 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ubico mi cinta métrica en el punto de la sisa y me vengo en diagonal a trazar esa medida triángulo de la espalda más 1 centímetro, es decir, 19.3. Entonces yo hago una marca, pero debo de tener en cuenta que de esta línea vertical hacia afuera deben haber 2 centímetros. Es decir, marco 2 centímetros hacia afuera. Aquí deben haber 2 centímetros. Listo. Y trazo la diagonal. Entonces fíjense que la diagonal tiene la medida de triángulo de la espalda más 1 centímetro. Triángulo es 18.3 más 1, 19.3. Es lo que mide esta diagonal. Y de la línea recta hacia afuera, 2 centímetros. Y aquí ya tengo marcado el costado del delantero. Ahora vamos a marcar la línea de la cintura. Para ello, debo marcar primero de la línea vertical derecha, que será nuestro centro frente, voy a marcar hacia adentro del rectángulo sobre la línea de cintura la mitad de la separación de busto, que corresponde a 9 centímetros, porque la separación de busto son 18 centímetros. Entonces, la mitad de la separación de busto serán 9 centímetros. Entonces, marco 9. Esos mismos 9 los voy a marcar sobre la línea de altura de busto. Marco esos mismos 9. Y voy a trazar esa línea, que va a ser la línea del centro de la pinza. Ahora lo que voy a hacer es que voy a unir en recta el punto de la separación de busto de la cintura con el punto del costado. Y de esta manera termino de trazar la línea de cintura. La línea de cintura del corpiño viene a ser esta diagonal con esta recta de los 9 centímetros. Ahora vamos a marcar la pinza. Para marcar la pinza, recordemos que en la espalda tuvimos en cuenta la medida del contorno de cintura. Como yo estoy trabajando aquí una cuarta de mi molde total, entonces aquí en la cintura del delantero debo de aplicar una cuarta del contorno de la cintura. Estamos trabajando con 72 centímetros de cintura y la cuarta de 72, es decir, 72 dividido en 4 nos da 18. Si medimos
toda la cintura con la que ya nos queda nuestro corpiño. Tengo 17, tengo 26 centímetros. Toda esta línea mide 26 centímetros. Pero nuestro corpiño debe de quedar con 18 centímetros. Entonces, ¿qué hacemos? Nuestro corpiño queda de 26 centímetros de cintura. Pero la cuarta de cintura corresponde a 18 centímetros. Entonces, a esos 26 le resto 18 y eso me da 8 centímetros. Quiere decir que a esta línea, a esta medida de 26, le están sobrando 8 para que quede de 18 centímetros, que es lo que corresponde a la cuarta de cintura. Esos 8 centímetros se van a convertir en una pinza. Entonces yo los voy a marcar de la línea de separación de busto hacia el costado. El costado es esta línea. Entonces marco los 8 centímetros y trazo línea recta uniendo los 8 de la pinza con el punto de la altura de busto, separación de busto. Y aquí formamos nuestra pinza para el delantero del corpiño.